Hola amigos, un saludo cordial para cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a Aprende Fácil con Jorge. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de las profecías, el interesante tema que es apasionante para cada uno de nosotros. Quiero invitarte en el lugar donde te encuentras para tener una oración y encomendarnos a nuestro Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, que vives y reinas en el alto cielo, para ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Pedimos tu unción para cada uno de nosotros. Vivifícanos, purifícanos y al abrir tu palabra, úngenos con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a tratar un interesante tema que he titulado El don de profecía, basado en la palabra de Dios. Por eso, quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Apocalipsis y vamos a leer el capítulo 12, el versículo 17. Textualmente dice el texto sagrado: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando estudiamos el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, encontramos que el remanente del tiempo del fin es el resto de la descendencia de la mujer, a la cual el enemigo, es decir, el dragón, se va a hacer guerra para perseguirla, para matarla. Así que encontramos aquí que el resto de la descendencia de la mujer constituye el pueblo de Dios del tiempo del fin, denominado como el remanente. Este remanente tiene unas características específicas en todo el libro de Apocalipsis, y las características están aquí: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? La misma Biblia nos da la respuesta a esta pregunta. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 19, el versículo 10. Dice la palabra de nuestro Dios: Yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Pero también podemos comprender de este versículo que cuando Juan ve a ese ángel de extraordinaria belleza y gloria, se va a arrodillar para adorarlo. Y el ángel le dice: Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio. Adora a Dios, es decir, le está impidiendo que quebrante un mandamiento, el primer mandamiento, que habla de la adoración solo a Dios. Así que no nos debemos arrodillar ante ninguna persona. Claramente vemos aquí que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La Biblia es su propio intérprete y la Biblia nos muestra qué significa cada cosa. Vamos a apoyarnos en un texto que se encuentra en el libro del profeta Joel, el capítulo 2, el versículo 28 y 29. Textualmente dice el texto sagrado: Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El Señor está advirtiendo aquí, a través del profeta Joel, que en el tiempo del fin Él enviaría el espíritu de la profecía, es decir, enviaría la profecía a través de diferentes clases de personas. La Biblia también nos muestra en el profeta Isaías, en el capítulo 8, el versículo 20, algo importante a la hora de nosotros poder identificar a estas personas que el Señor designa como profeta y cómo nosotros podemos observar si lo que hacen está en armonía con la voluntad de nuestro Dios. Vamos a abrir el libro de Isaías, el capítulo 8, el versículo 20. Dice: a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, todo aquel
que venga en nombre del Señor Jesús, que diga que es un profeta, debe ser un hombre que ande conforme a la voluntad de Dios. Y aquí lo dice, a la ley y al testimonio, el testimonio de Jesucristo. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Claramente aquí podemos observar que el guardar los mandamientos juega un papel importante en las personas que se denominan el remanente, el resto, el pueblo de Dios del tiempo del fin. Vamos a leer ahora en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 12, los versículos del 7 al 10, a ver qué enseñanza nos da. El Señor en su infinita misericordia nos muestra aquí en la palabra lo siguiente. Primera de Corintios 12, 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de las lenguas. Aquí podemos observar que Dios da a su pueblo diferentes capacidades, diferentes dones. En esta cita de Corintios podemos observar que el Señor da diferentes dones a su pueblo. Encontramos 9 categorías de dones que Él da, dentro de los cuales se encuentra el don de la profecía, una señal o característica distintiva que Dios dejó para su pueblo del tiempo del fin, como lo leímos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, en el último versículo. Pero también podemos leer en el libro de Apocalipsis, el capítulo 10, el versículo 11, que es el último también, como en el 12, dice, Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es decir, el Señor desea que su pueblo tenga el don de la profecía para que tenga una guía de las cosas que van a acontecer en el tiempo del fin. Hoy día hay muchas personas que se creen profeta. Hoy día hay muchas personas que quieren profetizar y Dios no los ha enviado. Vamos a ver qué recomendación nos da el apóstol San Pedro. En la segunda epístola universal del apóstol San Pedro, el capítulo 1, el versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que inspira. Es por voluntad de Dios que las diferentes profecías que están en la Biblia han sido dadas a la humanidad para beneficio de ella, para que nosotros al estudiar, al escudriñar la palabra de Dios usando la Biblia como su propio intérprete, entendamos las cosas que están ocurriendo. ¿Cómo podemos conocer nosotros cuando un profeta es verdadero? La Biblia nos muestra la respuesta dada por el mismo Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo, el capítulo 7, versículo del 16 en adelante. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Los frutos en la vida de una persona son los que identifican a esa persona. Y más adelante vamos a ver cuáles son esos frutos, esos dones que da el Espíritu Santo. Si una persona pretende ser profeta y quebranta, pisotea los mandamientos del Señor y no tiene verdaderamente el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, entonces esa persona está hablando no en nombre de Dios, sino en el nombre de alguien diferente a Dios. La Biblia nos muestra claramente cuáles son las obras de las personas que andan según la carne y también nos muestra las obras de las personas que andan conforme a la voluntad de nuestro Dios, para que tú y yo las podamos identificar.
En el libro de Efesios, el capítulo 5, el versículo 19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todas esas cosas identifican a las personas que no andan en el espíritu, sino que andan conforme a la carne. Aquellas personas que tengan estas características no pueden pretender tener el don de la profecía. Y el apóstol da una advertencia, dice en la parte final del versículo 21, en cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero hay quienes sí van a heredar el reino de Dios, aquellos que anden conforme al Espíritu. El versículo 22 de Gálatas 5 dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra esas cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque la persona anda conforme al Espíritu. Así que así podemos identificar a un pueblo o a una persona que pretenda ser de Dios o que pretenda tener el don de la profecía. El pueblo de Dios está señalado en el libro de Apocalipsis y en toda la Biblia como aquel pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La profecía no ha dejado de ser. Dios ha levantado profetas en el pasado. Dios ha levantado profetas en el tiempo del fin para que la iglesia se nutra, para que la iglesia sea fortalecida. Un verdadero profeta del Señor conduce a la gente a las Escrituras, porque en la palabra de Dios encontramos vida eterna y esperanza. En la palabra de Dios encontramos las cosas que nosotros debemos hacer para que nosotros andemos en vida nueva y nos apartemos de las obras de la carne, para que vivamos ahora de una manera diferente, como el Señor quiere que vivamos. Y su palabra es una lámpara que nos alumbra hasta que el día sea claro. Su palabra nos ilumina, su palabra nos orienta, su palabra nos marca el tiempo y su palabra nos ayuda a vivir cada día en armonía con las demás personas. Entonces, ¿cuál es el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros? La respuesta la encontramos en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Textualmente dice el texto sagrado: creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creéis a sus profetas y seréis prosperados. Dios tiene un pueblo en esta tierra y Dios orienta a su pueblo. Todas las personas que quieran venir al redil del Señor deben guardar los mandamientos y tener el espíritu de la profecía, el testimonio de Jesús. Que la bendición de nuestro Dios Todopoderoso sea con cada uno de nosotros. Te invito a inclinar el rostro para tener una oración. Oremos. Padre de amor, de bondad y de misericordia, gracias por tus palabras. Pedimos tu unción, tu protección y tu bendición para nosotros y nuestros familiares. Ayúdanos cada día a escudriñar tu palabra y hacer de la Biblia nuestra regla de fe. Te lo imploramos sin merecerlo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios nos prospere. Te invito a suscribirte a este canal, dale me gusta y comparte con tus familiares y amigos.